Hola, ¿cómo están? Hoy estamos de vuelta aquí, vamos a rezar para pedirle luces al Espíritu Santo que nos ayude a entender. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, hacenos conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, entonces nos habíamos quedado en el versículo 6 del capítulo 26, que justamente habíamos ya empezado a hablar del capítulo, por eso estamos en el 6, ¿verdad? Que es toda la parte de la pasión y muerte de Jesucristo. Y esta parte es unas horas antes o un día antes, si no me equivoco, me parece que es un día antes, de la pasión, ¿verdad? Entonces Jesús está sumamente emocionado y va a buscar a las personas que más le quieren y que más quiere él. Él quiere a todos, ¿verdad? Pero a los que más le quieren y a los que más le demuestran su amor, ¿verdad? Entonces, unción en Betania y traición de Judas, se titula el versículo 6. Dice, encontrándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de un perfume de gran valor y lo derramó sobre su cabeza mientras estaba a la mesa. Al ver esto, los discípulos se disgustaron y dijeron, ¿a qué viene este despilfarro? Se podía haber vendido por mucho dinero y repartirlo a los pobres. Pero Jesús, conociéndolo, les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Ha hecho una obra buena conmigo, pues a los pobres siempre los tenéis con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Al derramar ella sobre mi cuerpo este perfume, se anticipó a mi sepultura. En verdad os digo, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará para memoria suya lo que ésta ha hecho. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue donde los príncipes de los sacerdotes y dijo, ¿qué me queréis dar a cambio de que os lo entregue? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Desde entonces buscaba una oportunidad para entregarlo. Bueno, y entonces decíamos ya que se encontraba, que fue al encuentro de estos amigos suyos que le querían tanto y que le demostraban su cariño, ¿verdad? Eso nos da la pauta de la humanidad de Jesús, ¿sí? De cómo Él quiere sentirse querido, como cualquier persona, como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Que nos queremos sentir queridos, queridas, es un hombre, ¿sí? Es perfecto Dios y perfecto hombre. Bueno, y algunos puntos que resaltan de este evangelio. Eh, los discípulos critican la generosidad de esta mujer, pensando que ese dinero habría que darlo a los pobres. Suena un poco a esto que hay gente que habla mal de los católicos diciendo que se puso mucho dinero en la en la basílica de San Pedro, ¿verdad? Y qué necesidad si se le diera a los pobres, ¿verdad? O sea, es Dios en persona que está ahí presente. Y ese hecho manifiesta falta de fe, ¿sí? En su presencia. Y no entendían el amor que había en el gesto de esta mujer. Y esto es lo que a Jesús le importa, ¿sí? El amor que hay. Por supuesto que en concordancia él mismo dijo que había que ayudar a los pobres, que había que verle a él en los pobres, ¿verdad? No era una cuestión de decir, no, a los pobres no tienen que ayudarle, sino todo lo contrario, ¿verdad?
Y era costumbre en la nobleza judía el embalsamar a los muertos y embalsamarlos justamente con perfumes, ¿verdad? Por eso Jesús dice que se había adelantado esta mujer a, a lo que harían, ¿verdad? Cuando él se moriría, ¿verdad? Cuando él se muriera. Entonces, también nos recuerda la necesidad, ¿sí?, de ser espléndidos en el trato con Jesús, ¿sí?, en ser espléndidos en el culto, ¿sí?, en el culto. Acá hay un teleo, un punto de camino, escrito por San José María, que dice: aquella mujer que en casa de Simón el leproso, en Betania, unge con rico perfume la cabeza del Maestro, nos recuerda el deber de ser espléndidos en el culto de Dios. Todo el lujo, la majestad y la belleza me parecen poco, y contra los que atacan la riqueza de vasos sagrados, ornamentos y retablos, se oye la alabanza de Jesús. Una buena obra ha hecho conmigo. Como les decía, manifiesta falta de fe y falta de amor, ¿verdad? San José María también decía que él le regalaría a Dios cosas que no son tan importantes o tan valiosas, cuando entre los enamorados se entregaran un pedazo de hierro. Y sin embargo los enamorados se regalan una joya preciosa, un anillo, lo que sea de joyas preciosas, ¿verdad? Entonces, para Jesús, para Dios, lo mejor. Eso desde siempre, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se hablaba de que le entregaban lo mejor de la cosecha, lo mejor del rebaño, ¿verdad? Y nosotros de pronto estamos queriendo darle lo que sobra. Y acá yo me acordaba, la mayoría, o por foto o en persona, conocemos las catedrales en Francia, en Italia mismo, ¿verdad? Las iglesias preciosas que hay en honor a Dios, ¿verdad? Y qué contraste hay con algunas iglesias, algunos templos nuestros acá en nuestro país, ¿verdad? Bueno, la catedral nuestra tiene un retablo precioso y está bastante cuidado todo, ¿verdad? Pero hay algunas más modernas que son una especie de garage, ¿sí?, que no da devoción, que no da ganas de rezar, ¿verdad? Que no incita a rezar. No es que uno rece por ganas, ¿verdad? Pero como que tiene que mover a rezar. Bueno, y esto por un lado, ¿verdad? Que ese tema del perfume que esta mujer rompió, y era realmente muy valioso, porque dice que costaba lo que ganaría un obrero todo el año, trabajando todo el año, ¿verdad? Entonces realmente valía mucho, y como Dios dice que vale la pena, vale el esfuerzo de haberle hecho ese servicio, ¿verdad? Esa muestra de amor. Entonces, el amor, el Señor lo recibe y le encanta, ¿verdad? Le encanta recibir nuestro amor. También Judas dice que a partir de ese momento, justamente Judas era una persona, históricamente, y los discípulos lo corroboran, los hechos de los apóstoles, que Judas era ¿cómo se diría? Ambicioso, ¿verdad? Ambicioso, y por eso él le parecía, o sea, era ambicioso no solo por lo económico, sino también por el honor y el poder, ¿verdad? Y por eso le parecía que Jesús estaba haciendo las cosas mal, ¿verdad? O sea, él no entendía que Jesús no enfrentara a la autoridad judía, no entendía que viviera la pobreza
como vivía Jesús, ¿verdad? Y entonces, todo eso él se cuenta, ¿verdad?, que lo tenía como guardado. Y por eso, en el momento en el que se revela ya, en el momento, y le vende al Señor. Le vende como si fuera un esclavo, porque lo que le pagan es el valor que que se le daba en ese entonces a un esclavo. Vender a Dios, vender a su maestro, que hasta ese momento lo era, por ese monto es una pena, ¿verdad? Bueno, por cualquier monto sería una pena, pero más aún ahí, ¿verdad? Entonces, más aún con esa cantidad. Y la fiesta, dice, no sean la fiesta para que no se produzca alboroto entre el pueblo. La fiesta de Pascua era la que estaba llegando. Y por eso, a continuación, vamos a leer la última cena, ¿verdad? Preparación de la última cena. Es el siguiente párrafo, que es el versículo 17, ¿verdad? Leímos hasta el 16. Bueno, dice, preparación de la última cena. El primer día de los ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Jesús respondió, id a la ciudad, a casa de tal persona y comunicadle. El maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como les había mandado Jesús y prepararon la Pascua. Al anochecer se puso a la mesa con los 12 discípulos y mientras comían dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me va a traicionar. Y muy afligido comenzaron cada uno a decirle, ¿acaso soy yo, Señor? Pero él respondió, el que come conmigo en la misma fuente, ese me va a entregar. Ciertamente el Hijo del Hombre se va, según está escrito acerca de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Tomando la palabra Judas, el que iba a entregarlo, dijo, ¿acaso soy yo, Rabí? Le respondió, tú lo has dicho. Bueno, y sigue, institución de la Sagrada Eucaristía. Acá viene una parte grandiosa del Evangelio, ¿verdad?, que es la institución de la Eucaristía. La institución y la presencia real, o sea, tiene como tres partes. La institución y la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la institución del sacerdocio y la Eucaristía como sacrificio del Nuevo Testamento o Santa Misa, ¿verdad? Porque los sacrificios que ofrecían en el Antiguo Testamento eran de corderos, de animales, ¿verdad? Mientras que actualmente en el Nuevo Testamento es Cristo mismo el que se ofrece, ¿verdad? Bueno, entonces esos tres aspectos son los que vamos a ver, no sé si vamos a llegar hoy, pero vamos a ver esta parte, ¿verdad? Que es una parte grandiosa de la Eucaristía, del Evangelio, que es la Eucaristía, ¿verdad? Porque en realidad Jesús se tenía que ir, porque se iba a morir, iba a subir al cielo, y se quería quedar. O sea, no solo se quería quedar, sino que sabía que nosotros necesitábamos de él, y se pudo quedar porque es Dios, porque se fue y se quedó. Se fue y se quedó en la Eucaristía. Entonces, esta parte, por eso te decía, es impresionante y todavía más cómo me impresiona y me duele, ¿verdad? Hoy hacía oración ante el Santísimo, ¿verdad? Y pensaba, bueno, ¿cuánta gente va a las bodas, va a los misas de funerales o misa para rezar por sus parientes, y a lo mejor ni le saluda, ni sabe que está ahí presente, ni no sabe, o sea, justamente el no saber que está ahí presente es la mayor pena para Dios, ¿verdad? Por ahí, si una persona si sabe que está ahí, ya le saluda, ya le
da su reverencia, ¿verdad? Por eso decía Juan Pablo II, decía que el peor enemigo de Dios en este momento, decía hace muchos años, y podemos repetir porque es tal cual, el peor enemigo es la ignorancia. No es tanto el odio a Dios o el ateísmo o el agnosticismo, ¿verdad? No es tanto. Es la ignorancia. Bueno, obviamente esas tres que nombré son por ignorancia, ¿verdad? Pero no son lo peor, ¿verdad? Porque la ignorancia es el fundamento de ese apartamiento de Dios, ¿verdad? Bueno, te leo entonces, institución de la Sagrada Eucaristía, el versículo 26. Mientras cenaban, tomó Jesús pan y pronunciada la bendición, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el cáliz y y habiendo dado gracias, se lo dio diciendo, bebed todos de él, porque esta es mi sangre de la nueva alianza, que es derramada por muchos para remisión de los pecados. Os aseguro que no beberé desde ahora de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre. Bueno, hasta ahí entonces. Hasta ahí es la Eucaristía, ¿ya? Entonces, unas ideas que nos pueden ayudar es, en primer lugar, y lo más importante, es que las palabras de Cristo no están llenas de realismo, ¿verdad? No admiten interpretaciones como de carácter simbólico, ¿verdad? Bueno, algunas, eh, algunas religiones o algunas sectas dicen que Jesús dijo que era un recordatorio, como sí, un recordar, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? Jesús dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo. Contiene al propio autor de la gracia. En los demás sacramentos, en los otros 6 sacramentos, se nos da la gracia de Dios. ¿Te acordás de eso que decíamos que es la fuerza de Dios, la vida de Dios? O sea, nos da su gracia para fortalecernos, ¿verdad? En los momentos siempre, pero en especial en los momentos en que estamos más débiles o más necesitados. ¿Ya? Mientras que en la Eucaristía se nos entrega al mismo autor de la gracia, a Jesús mismo, presente ahí. Y contiene entonces al propio autor, y nos da el alimento para nuestra alma. ¿Se imaginan lo que seríamos, y sabemos, ¿verdad?, lo que son las personas que no comen, que no se alimentan, que no alimentan su cuerpo, ¿verdad? Están esas enfermedades actuales, o ya no tan actuales, pero que siguen en vigencia, ¿verdad? Que personas que se creen, nunca me viene el nombre de esa enfermedad, personas que se creen gordas y no comen, la anorexia. La anorexia, o sea, esas ya son deformaciones y problemas ya psicológicos, psíquicos, ¿verdad? Pero, ¿cómo necesitamos el alimento del cuerpo? ¿Cuántas veces comemos en el día y cuántas veces de pronto no podemos comer por la razón que sea y nos sentimos mal en el cuerpo, ¿verdad? Nos sentimos mal, tenemos dolor de cabeza, tenemos dolor de estómago, y sin embargo, ¿qué pasa en el alma cuando no le damos el alimento? Y pasa mucho, llega a morir, llega a morir nuestra alma, en el sentido, cuando cometemos pecados, obviamente, ¿verdad? Pero porque la Eucaristía nos perdona los pecados veniales y nos da fuerzas para no caer en los pecados mortales, ¿verdad? Entonces,
realmente es una fuerza, un alimento muy especial y muy importante para nuestra vida de cristianos, ¿no? Y sin embargo, ¿cuánta cantidad de cristianos hay que no se alimentan de la Eucaristía? Entonces, lógicamente, su alma está raquítica como mínimo, ¿verdad? Porque la iglesia, que sabe, cree perfectamente en esto, eh, lo que hace es decir, el cristiano tiene que comulgar una vez al año, por lo menos, una vez al año, para no cometer, o sea, la pena, digamos, es que si uno no comulga una vez al año, comete un pecado. ¿Por qué? Porque es una prescripción de la iglesia, que uno tiene que creer los mandamientos y a la iglesia que nos enseña qué es lo que hay que vivir, ¿verdad? Entonces, esa es la obligación para no morirse, ¿verdad? O sea, como que a mí me dijeran, bueno, cada año vas a comer, porque si no te morís, ¿verdad? Obviamente lo que comeríamos en ese año, ¿verdad? Al año, comeríamos muchísimo, y de hecho comemos todos los días 4 veces al día como mínimo. Entonces es nuestra alma, ¿qué alimento le damos a nuestra alma? Es una prenda de la gloria que alcanzaremos. Hace un tiempo, el mes pasado, cuando fui a Encarnación, el sacerdote empezó la misa, una misa entre semana, había poca gente, empezó la misa diciendo, acá estamos reunidos en esta antesala del cielo, en este ratito de cielo, en realidad dijo, este ratito de cielo que vamos a tener. Y eso es la misa. Eso es la misa, y a veces nos aburre, a veces nos distraemos, a veces preferimos dormir, descansar, antes que ir a verle al Señor, ir a participar de su sacrificio, de su sacramento, iba a decir, su sacrificio. Bueno, entonces es una prenda de la gloria que alcanzaremos. Y Jesús mandó que repitiéramos continuamente este hecho, ¿verdad? Dando a los apóstoles el poder de realizarlo. Entonces, ahí instituye el sacerdocio, porque les dice que lo repitan. A ver, ¿dónde está? En esta parte no, en San Mateo no lo dice claramente, pero lo dice, ¿verdad? Instituye el sacramento del sacerdocio, y que estos transmiten, ese mismo sacerdocio transmiten a los sucesores, ¿verdad? Y con la consagración se convierte el pan en la carne de Cristo y el vino en su sangre. Esta transformación que sucede, ¿verdad? Ahí tendríamos que estudiar, me acuerdo que yo hice algunas materias, bueno, el bachillerato teológico, ¿verdad? Y en unas materias que son teología fundamental, sacramentaria, ¿verdad? Entonces estudiábamos lo que es la sustancia, lo que es el accidente, ¿verdad? Y la sustancia, mínimamente eso te cuento para que tengas más idea, ¿verdad? O sea, los accidentes son los que cambian, ¿verdad? El color, la textura, bueno, esos. Y la sustancia es en donde inhieren los accidentes, o sea, es lo que no cambia, ¿verdad? Y la sustancia es la que se transforma en el caso de la Eucaristía, ¿verdad? O sea, se produce la transustanciación, se llama. Técnicamente se llama así la Eucaristía. O sea, se produce la transustanciación en el momento de la consagración, que es cuando el sacerdote pone las manos encima del pan y del vino y pronuncia las mismas palabras que Cristo dijo, ¿verdad? Esta es mi sangre, es la sangre de la nueva alianza que será derramada por vosotros, para remisión de los pecados. Bueno, entonces, la transustanciación, decía San José María, decía que el demonio le tenía odio a esta palabra, ¿verdad? Porque es la presencia de Cristo en la Eucaristía.
contaban una vez de una persona que estaba en una iglesia, ¿verdad? Era el que estaba ahí, ¿cómo se llama esto? Bueno, el que hace las cosas en las parroquias, ¿verdad? Eh, entonces vino otra persona, y que esta persona era de otra religión, era protestante, y entonces le dijo, ¿por qué ustedes hacen, en un momento dado, él hizo la genuflexión, ¿verdad? Se arrodilló con la rodilla derecha hasta el suelo para saludarle a la Eucaristía, a Jesús en la Eucaristía. Entonces le dijo, ¿por qué hacen eso? Y entonces le dijo, resulta que nosotros creemos que ahí está Jesús con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad, que está ahí presente, que es Dios mismo. Entonces le miró el señor este, que por lo visto tenía muy poca formación espiritual, y le dijo, si yo creyera eso que usted me está diciendo, eso que hizo sería poco. O sea, andaría de rodillas por toda la iglesia. A mí me encantó el ejemplo, ¿verdad? La anécdota, porque es verdad, o sea, tendríamos que andar, no vamos a hacer eso, ¿verdad? Pero frente al Santísimo, frente a la Eucaristía, lo mínimo que podemos hacer es arrodillarnos, saludarle. Y justamente ese saludo es también te quería contar o recordar en algún caso, ¿verdad? Que es el modo de saludarle a Jesús en la Eucaristía. Así como entre nosotros nos pasamos la mano o nos damos 2 besos, ¿verdad? A Jesús le saludamos de esa manera. Pero lo más importante ahí no es tanto que la rodilla llegue al piso, que nos arrodillemos, sino que le saludemos con el corazón, ¿verdad? Eso es lo importante, que el corazón se arrodille, que sea el corazón el que le saluda a Jesús, ¿verdad? Bueno, entonces, saludarle de esa manera. Y a las imágenes de la Virgen o de los santos o al altar, cuando uno pasa enfrente del altar y el Santísimo está en otro lugar, que ahora se puso esto de moda, digamos, en la iglesia, en las parroquias, poner la Eucaristía a un costado, ¿verdad? Y en ese costado, al pasar del costado, por supuesto, saludarle con la genuflexión. Y al pasar frente al altar, hacer una inclinación de cabeza. La inclinación de cabeza es para saludar a las imágenes de la Virgen y de los santos, los altares, ¿verdad? Porque tienen importancia, son bueno, los santos y la Virgen y los santos son obra de Dios, ¿verdad? Son una maravilla que Dios hizo, y el altar, bueno, donde Dios se sacrifica. Una cosa importante, acá viene justamente, Cristo está en cada partícula de la Eucaristía, en cada partícula. No es necesario, bueno, si uno va a comulgar, con una partícula de la hostia que consuma, que el sacerdote nos dé, ya estamos comulgando. No es que tiene que ser la hostia entera. Por eso, cuando se cae un pedacito nomás, una mínima partícula de la hostia, es Jesús mismo el que está ahí presente. Lo mismo con el cáliz, ¿verdad? En la sangre, Jesús está ahí presente también, ¿verdad? En cada gota de sangre. Y lo otro importante que te quería decir es que en la última cena, lo que hizo Jesús es adelantar su pasión y muerte de manera milagrosa. De manera milagrosa porque él murió el Viernes Santo, pero el Jueves Santo, el jueves, que nosotros le llamamos Jueves Santo, él adelantó adelantó milagrosamente el hecho de que él muriera en la cruz, ¿verdad? En la cruz murió, en la cruz murió de manera
sangrienta, ¿verdad? O sea, derramó su sangre. Mientras que en la Santa Misa lo que sucede es que el Santísimo, el pan y la sangre, que están separadas, lo que sucede es que muere Jesús, pero de manera incruenta se llama. Cruenta con derramamiento de sangre, incruenta sin derramamiento de sangre. Bueno, entonces ya nos quedan solamente 6 minutos, así que llegamos hasta acá, y te quería contar, hay muchísimos, ustedes deben saber, muchísimos milagros eucarísticos, ¿verdad? Muchísimos milagros de la Eucaristía. Y hay uno que es bastante conocido, que se llama el milagro eucarístico del anciano. L.A. Lanciano, no es el anciano. Yo al comienzo pensaba que era del el anciano, no, es Lanciano, todo junto. Bueno, entonces esto sucedió en el siglo VIII, y eso sigue actualmente. Por eso es uno de los más importantes. En el siglo VIII, un monje de la Orden de San Basilio del Anciano, por eso se llama así, en Italia, estaba experimentando dudas acerca de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y en medio de la misa, mientras decía las palabras de la consagración, vio cómo el pan se transformó en carne humana y la sangre se coaguló en 5 coágulos. Se puede visitar actualmente la carne y la sangre milagrosa en la iglesia de San Francisco del Anciano en Italia. Entonces, esto que sucedió se sometió a un análisis científico, ¿verdad? Están los nombres acá, el doctor Odoardo Linoli, jefe de servicios de los hospitales reunidos de Arezzo y profesor de anatomía e historia patológica y de química y microscopía clínica, y el doctor Ruggero Bertelli, profesor emérito de anatomía humana en la Universidad de Siena. Bueno, resultado de esos análisis que hicieron, a mí me pone la piel de gallina. La fecha, en marzo de 1971, el resultado del análisis de eso que se convirtió, ¿verdad? La carne es verdadera carne, la sangre es verdadera sangre. La carne pertenece al tejido muscular del corazón. No solo es un pedacito de carne de Jesús, sino que es su corazón, miocardio, endocardio y nervio vago. La carne y la sangre son del mismo tipo ave y pertenecen a la especie humana. Es el mismo tipo de sangre encontrado en la sábana santa de Turín. El mismo tipo de sangre que tiene esa sábana que se le atribuye a que envolvió a Jesús en el momento de la muerte. Se trata de carne y sangre de una persona viva, ya que la sangre es la misma que se había podido tomar ese día de un ser vivo. En la sangre fueron encontrados, además de las proteínas normales, los siguientes minerales: cloretos, fósforo, magnesio, potasio, sodio y calcio. Y por último, dice, la conservación de la carne y la sangre dejados en estado natural por 12 siglos y expuestos a la acción de agentes atmosféricos y biológicos, permanece un fenómeno extraordinario. O sea, que permanezca esa sangre y esa carne por 12 siglos, porque en el 1971 se hizo este estudio, ¿verdad? Entonces, Dios ya no sabe qué hacer para convencernos. Digo, si con este milagro nomás no nos convencemos, para creer que Él está presente en la Eucaristía, en el sagrario de la parroquia a la que vas. Yo tengo la dicha de vivir en un centro del Opus Dei, donde hay Santísimo, donde está presente Jesús. Tengo un oratorio con Jesús en la Eucaristía, ¿verdad? Una ultimísima cosa que se me pasó decirte es que lo que indica es que a veces hay sagrario, pero no está Jesús, no está la hostia. Entonces, ¿cómo sé si está o no la hostia? Si está la luz prendida, la lucecita a un costado, no la luz de la iglesia, ¿verdad? Sino la lucecita al costado es la que indica que ahí está
Jesús, que ahí está la hostia, que ahí está Jesús hecho hombre. Bueno, entonces, Jesús está ahí con su sangre, con su carne, con su alma y con su divinidad, ¿m? Como si le viéramos, ¿m? Le vemos con los ojos de la fe. Felices los que sin ver creen, le dijo Jesús a Santo Tomás, a Tomás, ¿verdad? Y nosotras somos de esas personas que sin ver creemos. Para que aumente nuestra fe, pidámosle, ¿verdad? Porque Él nos da la gracia de que crezca esa fe, de que aumente la fe para que podamos quererle cada día más, que Él se sienta querido. Cuando vamos a la iglesia, a la parroquia, que se sienta querido por vos. Ahí donde estás en tu lugar, ¿verdad? Que se sienta amado, que se sienta preferido, querido, creído, ¿verdad? Que crees en Él, más que creído. Bueno, entonces, esto les quería contar, ¿verdad? La Eucaristía que Cristo estableció para darnos el alimento para toda nuestra vida terrenal, ¿verdad? Que es larga, es a veces pesada, es a veces dura, y sabía Jesús eso, así que nos dio toda la fuerza necesaria. Y hasta ahí, chicas.